Gracias, Kevin. Dios te bendiga. El mensaje de Dios es para todos. Así lo titulé este mensaje que tengo para vos, amigo, que estás en tu casa, para toda la gente, de todos los niveles sociales, culturales, para toda familia en este momento. Hay un mensaje de Dios. Isaías 45, 21 dice: y no hay Dios más que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí, dice Dios, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará amén. Damas y caballeros, el mensaje de Dios es para todos. El rol del apóstol, lo que significa enviado. Dios nos envía como apóstoles, profetas, pastores, no solo a cuidar el rebaño. Por supuesto que es nuestra tarea principal cuidar, proteger, alimentar. Pero el Señor nos envía a predicar su evangelio. Y dentro del marco del evangelio encontramos no solo promesas, las cuales lo hacemos con tanta pasión, con tanta devoción. Predicar las promesas de Dios porque son agradables, son buenas, son necesarias. También nuestra misión es predicar la advertencia de Dios. Es predicar la demanda de Dios. Y lo que nos está pasando en este momento en el mundo es precisamente una advertencia de Dios. Es también una consecuencia de ignorar las advertencias y las demandas del Creador. Por esto no puedo hoy limitarme solamente a las promesas que te las compartiré con gusto y con placer. Te tengo que hablar de las advertencias de Dios, el cual dice que si oyéremos atentamente a su voz, seremos benditos en la ciudad, en el campo, como dice Deuteronomio 28. Pero si no oímos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, si nosotros los abandonamos, los ignoramos sistemáticamente, tendremos consecuencias, y entre ellas la Biblia habla de pestes, habla de calamidades, de miserias, de hambres, de guerras, por ignorar su palabra. Sin duda alguna, hoy el mundo está bajo el látigo del perverso que es Satanás. Y Jesús advirtió y dijo: el ladrón, que es Satanás, no viene a otra cosa sino que a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y este Jesús nos enseña en su palabra que aprendamos del árbol. Del árbol aprended, dice. Hay mucho que aprender del árbol, y te invito a que te remitas conmigo al libro de Génesis. El primer libro de la Biblia, maravilloso, extraordinario, nos dice: capítulo 2, verso 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, todos sabemos lo que pasó, pero muchas veces se ignora un detalle. Capítulo 3, pero la serpiente era astuta, y ahí está el punto, la astucia del maligno, que trabaja con astucia. Y dice la Escritura: con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo dice de todo árbol, no dijo de todo árbol. Mire cómo revierte todo.
Dios dijo, de todo podrás comer, solo de uno no comas. Mire cómo viene la serpiente y dice, se lo voy a leer de nuevo. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué sinvergüenza, ¿no? Qué cara dura. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo da vuelta a las cosas? Por eso no te sorprendas cuando hoy la gente dé vuelta a las cosas tan rápidamente. Políticos y no políticos dan vuelta a la verdad. Porque la naturaleza del maligno insertada en la gente lleva a esto, a tergiversar las cosas. Y la mujer le dice, no, 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 no. De todo podemos comer menos de ese. Porque si comemos de ese vamos a morir. ¿Y qué le dice ahora? No, no vas a morir, no pasa nada. Está agregándole algo. Definitivamente murieron. Ahora, vea, el Señor habla en el capítulo 3 algo muy fuerte en el verso 22. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dos árboles hay. El del bien y del mal, el de la ciencia y el de la vida. Comieron el de la ciencia. ¿Qué pasa cuando el ser humano come del árbol de la ciencia y no come el de la vida? Crece en conocimiento, crece en inteligencia, conoce lo que es bueno y es malo, pero con un corazón perverso, con un corazón depravado, que la ciencia le juega en contra, el conocimiento le juega en contra. ¿Por qué? Porque en lugar de simplificar la vida, en lugar de dignificar la vida, ¿sabe dónde nos llevó la ciencia? Nos llevó a lo que tenemos hoy, un mundo lleno de guerra, de armas, de injusticia, de depravación, de inmoralidad. Por eso tienes que entender el rol del árbol de la vida. Ahora, el árbol de la vida que el Señor lo esconde es el que luego se manifiesta en distintas maneras. Se le manifiesta a Moisés, le da las tablas de la ley, lo ordena al ser humano hasta que venga el árbol del Génesis, venga a la tierra. Vino. ¿Cuándo vino? El verbo se hizo carne. El árbol se hizo carne. Y entonces en San Juan 6 dice, léalo en su casa, en San Juan 6 dice, el que come de este pan o de esta carne y bebe esta sangre, tiene vida. Los judíos dijeron, ¿comer tu carne? ¿Beber tu sangre? No entendían que tenían que comer de la palabra y que luego se come el pan, la santa cena y el vino que tomamos en la cena del Señor, en la Eucaristía, como dicen los católicos, comemos de Cristo. Y el comer de Cristo nos da vida. Ahora bien, esta vida que nosotros conocemos como Jesús es el que nos lleva a tener una promesa mayor aún. En el Apocalipsis, en el capítulo 22, hay algo muy fuerte, extraordinario, que todo creyente debe conocer y en estos días debemos proclamarlos a las naciones. En el último libro de la Biblia, en el último capítulo, dice la Escritura, en el capítulo 22, verso 18, yo testifico, el yo es Jesús. En el 18, el 16 dice, yo Jesús he venido. En el 18 dice, yo testifico a todo el que oye o el que lee las profecías de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios le traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Atentos. Si alguien le agrega a esto, a la ley de Dios, Dios permitirá las plagas. ¿Qué pasó? Vayamos al mundo moderno, al mundo actual. El hombre común, la mujer común, mexicano o argentino, chileno, cualquiera sea. ¿Qué hace el hombre común? Le ha agregado por tendencias, por tradición, por lo que, bueno, se le ocurre, le ha agregado a la Biblia y ha puesto, por ejemplo, mire, ha puesto al gaucho Gil para que interceda ante Dios. Ha puesto a difuntos, a difuntas, le pide a la difunta Correa. Pero esto queda corto. Usted sabe lo que hay
hasta san la muerte. Es el hombre común. Le ha agregado. Vayamos al hombre más preparado, al intelectual, el que desarrolló un conocimiento bárbaro hoy en las universidades y llegó a tener cargos, que desde esos cargos tiene influencia. ¿Qué dice el hombre común? El periodista, por ejemplo. ¿Qué dice? Es un libro para los religiosos. Es un libro escrito por los hombres. La religión es el opio de los pueblos. Hay que ver si están así. Habría que comprobar. Han minimizado la palabra de Dios. Han llegado a decir que Dios ya no es relevante. Y por eso ni se nombra a Dios. En estos días veamos el periodismo que tiene horas y horas y horas de analizar, debatir, proponer, etc. ¿Dios está en los debates? Dios es el que manda las plagas. Dios es el que quita las plagas. Dios el Todopoderoso. El que dice, miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Dios está en el programa, no voy a nombrar por respeto, el programa favorito suyo. Eso que ve en América, en Canal 13 o en el 9, en cualquiera sea. ¿Usted ve a Dios en el centro del debate? Dios no está en la agenda. La esperanza hoy del médico, del enfermero, de los gobiernos, ¿quién es? La vacuna, la ciencia, el doctor, la enfermera, que se le rinde hoy honor y qué bien que se lo merecen, porque que Dios bendiga a los médicos. Pero los médicos no son nuestra salvación. La salvación es de Jehová. La salvación, ahora yo le voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Lo que Juan está viendo para estos días, para el futuro. Él veía hace 2000 años atrás, para el futuro. El Apocalipsis lo estamos viviendo hoy, señores. Las plagas del Apocalipsis se están viendo hoy y las vamos a seguir viendo. Miren lo que dice Apocalipsis 22. En medio de la calle de la ciudad y a un lado y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Recuerda que recién le compartí? El árbol de Génesis, al que Dios no le permitió tocar a Adán, porque ese árbol se tenía que hacer carne, tenía que morir, tenía que resucitar. Y ahora hay una condición. ¿Quieres comer de ese árbol? Mira lo que dice. El que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, abarca todo el año, abarca todo el tiempo, en todas las etapas, porque el año tiene frío, tiene calor, tiene primavera y otoño. 4 estaciones. Mira, por algo dice las 2, para todas las estaciones. Dice, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Para entender mejor, el árbol de la vida es Jesús. Las hojas es su pueblo, somos nosotros. Por eso San Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera, el árbol. Y ustedes son los pámpanos. Las hojas están en los pámpanos. Las hojas no están en el tronco, ni en la raíz. Cualquiera que sepa de esto me va a dar la razón. Las hojas son parte de los pámpanos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. La sanidad para las naciones, señores gobernantes, señor presidente, la solución para el país está más cerca de lo que imaginamos. Hay solución, hay salida. Se llama Jesucristo. Pero bueno, como Jesucristo no es relevante, bueno, vayamos a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? El preámbulo. Estaban tan errados nuestros padres cuando hicieron la Constitución. ¿Qué pusieron ellos? Invocamos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. La pregunta, ¿invocamos la protección de Dios? ¿O se lo remitimos a la parroquia o al papa o a los pastores? Señores, la invocación a Dios, cuando la hicieron en la Constitución, da a entender que todo el pueblo necesita la protección de Dios. Y máxime hoy, no es cuestión de religión, es cuestión de todos.
tenemos que pedirle a Dios, fuente de toda razón y justicia. La fuente. Volvamos a la fuente. El problema es que nos hemos alejado de la fuente, nos hemos alejado de los principios de Dios, al punto que, bueno, tenemos injusticia por doquier. Porque no solamente tenemos el flagelo del virus, tenemos ya hace décadas flagelo de injusticia social. Un país que dice ser cristiano, un país que, bueno, yo desde chico cuando iba a la escuela, iba al juzgado de paz, iba a las comisarías y encontraba el crucifijo y encontraba a Jesús, la cruz al menos, símbolo de cristianismo. Pero ¿qué pasó? Se le agregó a la Biblia, y no, acuérdense que decía recién en Apocalipsis, si ustedes agregan algo, yo les voy a agregar las plagas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué las plagas? ¿Por qué terremotos? ¿Por qué tantas miserias? Porque se ha agregado a la Biblia, por ejemplo, Dios es bueno, es amor y Dios no castiga. Suena bonito, ¿no? Porque si yo te digo, Dios castiga, no, ese mensaje no, pastor, eso no vende, eso choca, eso la gente no va a querer aceptarlo. Entonces, predicadores que se ajustan al capricho del oído social, el cual no quiere oír que Dios es justicia, no quiere oír que Dios castiga o corrige. Pero la Biblia dice, Dios es amor y es fuego consumidor. Dios no es como nosotros. Claro que nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a Jesús en la cruz, para que tú y yo lo crucifiquemos. O nuestros pecados lo crucificaron para que de esa forma tengamos vida eterna. Mira si nos ama. Pero también Dios dice, el que no cree en mi Hijo, el que no recibe a mi Hijo, es condenado. Y lo dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Está condenado. Condenado a vivir las plagas de este mundo. Los temores, las amarguras, las frustraciones. Poniendo la esperanza en la ciencia. Pero la ciencia va a demostrar en este tiempo que no va a poder solucionar todos los problemas que se van a ir suscitando. No. La ciencia tiene un límite. Aunque parece que es ilimitada, hoy está demostrando que tiene un límite. Pero por la duda te lo voy a decir. Van a encontrar la vacuna. Pero ¿sabe qué? Van a haber otros males peores. Van a haber males peores. Males que van a salir no tanto de los virus, sino van a salir del corazón. Una sociedad ingobernable, llena de violencia, llena de bronca, llena de enojo. Y entre comillas, con justa razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren lo que hace el pecado en una sociedad que dice ser cristiana. Que ponen allí en la pared la cruz, ¿sí? La justicia. Que tendría que ser el ejemplo, justicia. La justicia está mostrando que no es tan justa. ¿Por qué? Porque en este tiempo, el profesor, el que le enseñó al juez, el que lo llevó del primer año hasta el quinto en derecho, ese profesor no cobra ni un cuarto en muchos casos de lo que cobran los jueces y los jubilados de los jueces. Y que es una casta intocable. Si la justicia no muestra una cuota de humildad frente a tanta miseria y pobreza que tiene la Argentina, dígame, ¿podemos seguir usando el nombre de Dios en vano? Que tiene consecuencias. Lo dicen los mandamientos. Son los primeros que tendrían que dar el ejemplo. Los políticos y tantos cargos que no soporta el sistema, no soporta la realidad. Cobran cifras que dan vergüenza que se entere el común de la gente, no digo el pobre, el común de la gente no se quiere ni siquiera dar a conocer porque lo que cobran frente a la realidad, no, me da vergüenza, mejor lo tapo. Señores, es un pecado que huele feo en la presencia de Dios. Pero esos pecados van a seguir y peores. ¿Por qué? Porque no se quiere dejar manifestar a Dios, a su ley, a su evangelio, a su presencia entre nosotros. Y cuando no se quiere dejar la justicia de Dios,
Porque el reino de Dios es justicia. Entonces la injusticia va a reinar. Pero no le quepa duda. Aquí esto hagámoslo más sencillo. Si reina Dios, su palabra, Dios no va a reinar en la Casa Rosada, convengamos. Dios debe reinar en el corazón de los que están en la Rosada. Dios debe reinar en el corazón de la justicia de los jueces. Dios debe reinar en los empresarios perversos que llevan los productos a niveles de locura de precio. Dios debe gobernar el corazón de los empresarios. Dios debe gobernar el corazón de los sindicatos, de los obreros, de todos debe gobernar. Entonces, eso es reino de Dios. Si no reina Dios, ¿saben quién reina? Todo lo contrario. Lo opuesto. La contraparte. ¿Quién es? Injusticia. La injusticia. Y entonces cada vez va a haber más injusticia. Y como va a haber más injusticia, va a haber más violencia, más mentira, más robo, más sinvergüenzada, más corrupción. Esto no para, porque darle la espalda a Dios sale muy caro, señores. Cuesta muy caro. Tiene un precio muy alto. Lo dice la Escritura, que si lo dejamos a Dios, las plagas tocarán nuestras cosechas. Las plagas tocarán nuestros cuerpos, nuestras casas. Por lo tanto, invito a que reflexiones en San Mateo 11:28, un pasaje tan conocido que los predicadores se quedaron en la primera frase o el primer renglón. Venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Qué lindo predicar esto. Promesa de Dios, no dará descanso. Pero, luego dice en el 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero cuando yo tengo que aprender de Cristo, ¿qué es lo que aprendo? Que Él dice, cada uno tome su yugo. Tomad mi yugo. El yugo, ¿cuál es el yugo? El compromiso. Jesús vino no a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Ese es el yugo, la cruz, que significa morir al yo, morir a ese libertinaje, morir a la soberbia, morir a la arrogancia, morir fundamentalmente al individualismo y decir, dependo de ti, Señor. ¿Acaso podemos seguir todavía siendo orgullosos que sin Dios podemos vivir? Un virus está mostrando al ser humano lo vulnerable que es, lo insignificante. Sin Dios no somos nada. Señor presidente, señores gobernantes, señores intendentes, señores diputados, señores empresarios, señores jueces, vos hombre común, ama de casa, todos necesitamos de Dios. El mensaje de Dios es para todos y para todas. Y por las dudas, como dijo, que no estoy de acuerdo, pero hasta para todes, esa franja que se autopercibe con otro sexo, para vos también es el evangelio. Para todos necesitamos de Cristo. Lo dijo claramente en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. ¿A dónde iremos? Y dice la Biblia, ¿a dónde iré? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si voy al abajo, allá irás. Es tan sencillo que hasta la Constitución lo dice. ¿Qué tal si probamos buscar a Dios? ¿Qué tal si dejamos de invitar a tantos especialistas a los programas de televisión? Y no digo que invite a pastores, no te estoy pidiendo que me invites a mí. Simplemente entre los periodistas hagan un análisis. ¿No será que nos hemos alejado demasiado de Dios en este humanismo desenfrenado? Haciéndole caso a tantas filosofías y a tantas ideologías que se han divorciado de Dios. Y este divorcio cuesta muy caro. El Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso. El descanso del Señor, en el libro, estaba buscándolo en el griego y esa parte dice, cuando dice el descanso, la palabra es anapauso. Anapauso, ¿sí? Está en el original griego. ¿Y qué significa? Entrar en el reposo. Jesús es el verdadero reposo que necesita tu alma. Necesitas el reposo. Necesitas la paz de Dios. Porque si entras en el reposo,
No temerás terror nocturno, no temerás plagas, porque dice la Biblia, plaga no tocará tu morada. Salmo 91. Pero ¿para quién es la promesa que plaga no tocará tu morada? Para el que habita al abrigo del Altísimo, para el que está bajo la cobertura, que invoca la Constitución Nacional. Pero la astucia del infierno entró en las universidades, entró en las mentes ilustres, aquellos que desarrollaron el conocimiento, la ciencia del bien y del mal, pero que no comieron todavía del árbol de la vida. Y la astucia los llevó a perder lo más sagrado. Perdieron la brújula, perdieron el norte, perdieron el objetivo, el propósito. Y cuando te encuentras con la muerte, cuando un pequeño insecto te desafía que te vas a la tumba, se te terminan los argumentos, se te termina la hombría y el feminismo, se te termina todo, porque la muerte es lo más justo que hay en esta tierra para todos. Y el Señor dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Jesús recibe algo sagrado que es el Espíritu Santo. Entonces, estemos donde estemos, en cuarentena, porque este mensaje sale ahora en esta cuarentena, pero luego puede reproducirse cuando termine la cuarentena. Y este mensaje tiene vigencia para todos los habitantes de la tierra. Este mensaje tiene vigencia para todos los momentos, porque tenemos que volvernos. Termino con lo que empecé. Termino con Isaías, que dice, miradme a mí, todos los términos de la tierra, y sed salvos. ¿Sabes cuál es la salvación? No la vacuna, ¿eh? La salvación es Dios. La salvación es el Evangelio. La salvación se llama Jesucristo, pero no el nombre, no la crucecita acá colgada. Es el reino, es la ley espiritual, es el poder del amor, es la justicia que entra en el corazón y que transforma los nuestros, que son perversos, egoístas, depravados y corruptos. Tenemos que reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, volvernos a Dios. Como dice Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra, dice la Biblia. Dios quiere sanar la tierra. Apocalipsis, entonces lo vimos recién, el Señor se compromete con la hoja del árbol de la vida, sanar las naciones. La solución está más cerca de lo que nos imaginamos. Está dentro tuyo. Cerca de ti está la palabra que si confesares con tu corazón serás salvo, dice Romanos 10:9. La salvación está más cerca, pero tan cerca tuya, que quizás no te diste cuenta, pero ahora confesá a Jesús. Vos que estás allí atribulado, con miedo, necesitas a Jesús. Él dice, el árbol de la vida, el que se hizo carne, ¿sabe qué te dice? Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si me dejas entrar, yo entro. ¿Cómo se deja entrar? Orando con fe. Decí conmigo, Señor mi Dios, yo creo en el Evangelio. Este mensaje es para mí. Me arrepiento a mis pecados. Te pido perdón. Lávame con tu sangre derramada en la cruz. Yo me vuelvo a ti y te pido que te vuelvas tú con tu amor a mi casa. Líbrame del tormento del miedo. Dame paz y líbrame del mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo eres Jesús. El centro es Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Tú eres
seas el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, mi vida eres Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Gracias, Kevin. El Evangelio es para todos. La palabra tiene que llegar a todos los rincones de la tierra y creo que Dios lo está haciendo mediante el esfuerzo del pueblo de Dios, de todo lo que se está compartiendo en las redes, en los canales, en las radios. Y hay algo que tienes que saber, hermano, que estás en casa, en estos días privado de salir afuera, de tener la libertad de hacer reuniones públicas como hacemos. Pero ¿sabes qué? No estás limitado para sembrar y hacer posible que la palabra corra. Te quiero invitar a que hagas tu siembra. Entra a la página vidaypaz.org/ofrenda. Te lo repito, www.vidaypaz.org/ofrenda. Allí tienes las distintas opciones para enviar tu colaboración, porque nuestro ministerio no solamente predica por televisión a toda Latinoamérica, sino también local, radio 24 horas, las redes sociales. Tenemos un equipo humano que trabaja 24 horas con todo esto. Y también la institución socorre a muchas familias, a mucha gente. En estos días hemos socorrido y seguimos haciéndolo con tantas personas que necesitan. Por eso tu ofrenda se constituye en una bendición. Hacelo. Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir. La modalidad es hoy online. Y si, pasas por nuestra iglesia en la mañana que está trabajando la guardia para socorrer, puedes traer tu donación. Te bendigo. Gracias. Y junto con Kevin decimos vida y paz para todos. Dios te bendiga.